¿Por qué la Biblia habla de un lugar tan espantoso, tan horrible y un lugar de condenación eterna? Es muy específica la Biblia cuando narra este lugar, es un lugar tenebroso, un lugar bastante descriptivo en la Biblia en cuanto al tormento y en cuanto al sufrimiento de los que van a ser llevados a ese lugar. Ahora, quiero tocar un punto importante. ¿Dónde está el lago de fuego? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué referencia podemos tener acerca del lago de fuego, siendo más específico? Porque si el infierno va a estar dentro del lago de fuego, entonces ¿dónde está el lago de fuego? ¿Y dónde sería su ubicación? La Biblia me dice en el libro Dios le bendiga, Dios le guarde. Hoy con un nuevo video, quien les habla el pastor William Toro. Queremos a través del conocimiento de la palabra traer un avivamiento y que esta enseñanza sea de bendición para su vida. Hoy estaremos tocando un tema muy importante. ¿Qué es el lago de fuego? ¿Dónde queda el lago de fuego? ¿Por qué la Biblia habla de un lugar tan espantoso, tan horrible y un lugar de condenación eterna? Es muy específica la Biblia cuando narra este lugar. Es un lugar tenebroso, un lugar bastante descriptivo en la Biblia en cuanto al tormento y en cuanto al sufrimiento de los que van a ser llevados a ese lugar. Así que es muy importante que difundamos esta información. Creemos que este video va a ser de gran bendición para su vida. Si es primera vez que estás viendo este canal, suscríbete para que puedas recibir notificaciones de otros videos que vamos a montar posteriormente, primeramente al Señor. Así que hoy vamos a tener respuesta de un tema muy importante con respecto al lago de fuego. Tocando un tema tan importante como el lago de fuego. ¿Qué nos habla la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? ¿Qué podemos entender humildemente, en mi opinión, como lector de la palabra de Dios y en los años que llevo de ministerio? Para mí es muy importante que nosotros podamos advertirles a las personas con respecto a algo tan tremendo y tan severo como es la muerte segunda, porque es uno de los nombres que la Biblia describe para el lago de fuego. El lago de fuego es un lugar que la descripción bíblica nos lleva a entender que es un lugar de condenación eterna muy fuerte, donde Satanás, sus demonios y otros personajes importantes en cuanto a la escritura y la profecía bíblica van a ser arrojados en ese lugar. Así que esté atento a lo que el Señor nos enseña a través de la palabra de Dios. Vamos a intentar que usted pueda comprender algo tan complejo. ¿Cuál es la diferencia con el infierno? ¿Dónde queda el lago de fuego? ¿Quiénes van a ser protagonistas de iniciar la ocupación de este lugar? ¿Cuáles son las dos personas que van a ser arrojadas a este lugar? ¿Cuál es el destino eterno de los que van allí? ¿Y cuál es el grado de dolor y de sufrimiento que se experimenta en ese lugar llamado el lago de fuego? Así que bueno, hoy vamos a tener algunos textos bíblicos, vamos a irnos a la palabra de Dios. Por supuesto, un tema tan delicado, tenemos que tenerlo tenemos que tenerlo a la luz de la palabra de Dios. Esperamos que esto sea de gran bendición. Una de las cosas que debemos dar como base fundamental es que, según lo que hemos leído en la palabra de Dios, el lago de fuego es diferente al infierno. Lo que hemos podido estudiar un poco acerca de la escatología bíblica, podemos ver que el infierno es un lugar en el centro de la tierra donde las almas que están siendo condenadas desde el principio de la historia de la humanidad, que mueren en pecado, que mueren en desobediencia a Dios, van a un lugar de tormento llamado el infierno, el Hades, un lugar donde hay un tipo de tormento, pero no es comparable con el lago de fuego. Es importante pues que entendamos el principio espiritual de condenación de estas almas. La Biblia dice que el alma que pecare esa morirá, pero cuando habla de morir no está hablando de una aniquilación, no está hablando de una transmigración del alma, ni de una reencarnación, ni está hablando acerca de la evolución del alma. Estamos hablando de que es un tipo de consecuencia que viene a través del pecado, y que las almas que llegan allí es porque voluntariamente quisieron vivir una vida apartada de Dios y quisieron vivir una vida en desobediencia
a lo que Dios ha establecido como los principios bíblicos o los principios de vida que Dios ha establecido desde el principio. Así que es importante que hagamos una separación de lo que habla la Biblia con respecto al infierno, un lugar temporal. Dice la Biblia que al final de los tiempos, cuando los impíos se rebelen contra Jesús después del milenio y de su gobierno, dice que vendrá un fuego desde el cielo y matará a los impíos que se rebelan contra el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Y luego de allí empieza un juicio que se llama el juicio del trono blanco. La Biblia lo describe con exactitud. Libro de Apocalipsis, hay varios textos bíblicos que lo vamos a ir leyendo en la palabra de Dios. Y vamos a ir viendo cómo personajes y las almas de los que están en el infierno se presentan en un juicio delante de Dios. Inclusive la misma Biblia dice que el Hades será lanzado al lago de fuego. Quiere decir que son diferentes, porque uno va a ser condenado en el lago de fuego, uno de ellos, hablando específicamente del Hades. Vamos a ver qué dice la Biblia. Por ejemplo, tenemos algunos textos bíblicos, ¿verdad? Por lo menos el capítulo de Apocalipsis, capítulo 21, el capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis, nos dice: pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Una de las cosas que tenemos que entender, que también se caracteriza o se nombra el lago de fuego como una muerte segunda, el destino de los pecadores. Quiere decir que es un lugar donde las almas pecadoras van a tener una condenación final. Hay una condenación previa hasta el juicio del trono blanco y luego viene el lago de fuego. ¿Qué más nos dice la Biblia con respecto a este lugar? Apocalipsis 20:14, vea lo que nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El Hades es uno de los nombres que también se le atribuyen al infierno, el lugar de los muertos donde están condenados. Quiere decir que el lago de fuego es mayor en capacidad, el tormento es mayor, y al final viene a ser el destino eterno de aquellas almas pecadoras. Y me llama la atención que la muerte, que es el último enemigo que será vencido por nuestro Señor Jesucristo, también será arrojado en aquel lugar. Otro texto bíblico que nos habla acerca de esto es Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Vea, dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habiendo adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Lo que puedo entender en la Biblia, que en el lago de fuego ahora mismo no hay nadie, ningún alma, ningún ente espiritual, pero que los dos primeros personajes que van a inaugurar el lago de fuego es el anticristo y el falso profeta. El falso profeta, según lo que entendemos en la Biblia, en Apocalipsis, un tipo de Mesías, un tipo de profeta de la gran ramera, la Iglesia Católica, la cual va a levantar este hombre con señales y prodigios que va a respaldar al anticristo y le va a dar cabida a él para que se establezca el gobierno después del arrebatamiento de la iglesia. Estos dos personajes, dice la Biblia, que vivos, sin ver la muerte, van a ser lanzados al lago de fuego. Luego de allí, estamos hablando después del milenio, estamos viendo lo que viene en el juicio del trono blanco, que es lo que describe la Biblia en Apocalipsis 20:10. Está hablando específicamente de un juicio final. Después que Satanás incita a una rebelión terrible contra nuestro Señor Jesucristo, viene una condenación para estos personajes y al final el destino de Satanás, que es irreversible lo que viene sobre él. Es lo que dice la Biblia en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Está hablando de la eternidad, por los siglos de los siglos. Es una condenación eterna. Ya el falso profeta y el anticristo estarán allí 1000 años antes que Satanás. Y al final vemos que ahorita, según lo que nos describe la Escritura,
No dice la Biblia por ninguna parte que Satanás y sus demonios en el infierno sean atormentados. Simplemente las almas que están allí. Ahora, en el lago de fuego todo cambia. En el lago de fuego, el Satanás y sus demonios sí son atormentados. Eso me lleva a entender que el lago de fuego, la condenación, que el dolor, el sufrimiento es mucho, pero mucho mayor que en el infierno. Literalmente van a preferir estar en el infierno que en el lago de fuego. Así que esta es una advertencia muy fuerte que hay que tomarla bien en serio y que al final eso va a ser un resumen. Primero el falso profeta y el anticristo. 1000 años después Satanás y todos sus demonios atormentados en el lago de fuego. Y luego viene el tribunal blanco, el juicio del trono blanco, en el cual las almas serán juzgadas en ese mismo orden que hemos explicado. Primero el falso profeta y el anticristo. 1000 años después Satanás y sus demonios. Y inmediatamente a ese juicio viene el juicio de las almas que estaban en el infierno, que serán resucitadas para estar en un juicio, pero van a ser resucitadas no con un cuerpo de muerte, con un cuerpo glorificado, sino con un cuerpo de muerte. Nótese, resurrección de muerte. Esta es la que habla en el capítulo 5 del libro de Juan, el Señor, cuando habla de que habrán dos resurrecciones. Ahí está la diferencia de una de la otra. Un cuerpo de muerte. Vea lo que dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y el Hades, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir que nos está hablando la palabra de Dios, que también las almas que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, que no amaron a Dios, que no guardaron la justicia y la obediencia, van a ser condenados eternamente en el lago de fuego. Ese es el destino eterno para los desobedientes. Así que estamos viendo que al final las almas también van a ir a ese lugar. Es un lugar de condenación terrible, el cual Dios está advirtiendo a las almas desde un principio para que se arrepientan y no vayan a ese lugar. Ahora, quiero tocar un punto importante. ¿Dónde está el lago de fuego? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué referencia podemos tener acerca del lago de fuego, siendo más específico? Porque si el infierno va a estar dentro del lago de fuego, entonces ¿dónde está el lago de fuego? Ya vamos a responder a esa pregunta. Es importante que podamos entenderlo a la luz de la palabra. Vamos al libro de Isaías, capítulo 30, versículo 33. Vea lo que dice del lago de fuego. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Aquí el profeta Isaías está hablando, ¿verdad?, en un lenguaje profético, pero está haciendo alusión a un lugar de tormento. Dice que está preparado desde mucho tiempo. Está hablando a nivel profético acerca de un tiempo eterno, y está hablando de azufre, de fuego y de una llama de fuego, un torrente que Jehová lo enciende. Está hablando acerca del lago de fuego, Tofet. Ahora, vamos un poquito al contexto bíblico. ¿Qué es Tofet y qué es el valle de los hijos de Hinnom? En el tiempo de Jesús, cuando se hablaba de un lugar de tormento o Jesús quería explicar algo sobre este lugar, nótese que Jesús, siempre que quería enseñar sobre pescar almas, llevó a los discípulos a donde se pescaban. Cuando quiso hablar de Israel como la higuera, lo llevó a donde había una mata de higuera, y así sucesivamente. En Israel, a las afueras de Jerusalén, había un lugar que era como una carcava, era como una depresión en la tierra, donde la gente arrojaba la basura y quemaba eso. Después, posteriormente, quemaban animales muertos también. Y en una parte que era más ancha de lo normal, era un lugar donde los hijos de Israel que se desviaron en idolatría pasaron a sus hijos por fuego, hacían rituales
a dioses paganos como Moló, en el cual pasaban a los hijos por candela. Entonces, ese lugar, Jesús, hablando acerca de ese lugar literal que había en Jerusalén, donde había un hedor, donde había gusanos, donde había llama, donde se quemaba la basura de Jerusalén, donde se hacían sacrificios paganos, fue el lugar que Jesús tomó como ejemplo para anunciar de este lugar llamado el Lago de Fuego, que es un lugar de tormento. Y específicamente está hablando de un lugar llamado el Valle de los Hijos de Hinnom, que es un lugar emblemático en Israel, de llama, de candela. Y él está diciendo que hay un lugar de tormento que está preparado para esto. No había más nada en la tierra que Jesús pudiera comparar a ese lugar llamado el Lago de Fuego. Por eso tenemos esta referencia. Pero Jesús está hablando de algo más allá, porque Jesús está hablando del alma. Jesús no está hablando simplemente de un lugar donde se quema la basura, sino que está hablando de un lugar de tormento en el cual las almas van a ser condenadas eternamente. Así que si hay un nombre que podemos tener bíblicamente hablando, aquí se habla de un lugar llamado Tofet, lugar de tormento. ¿Y dónde sería su ubicación? La Biblia me dice en el libro de Apocalipsis 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ya no había más memoria de ellos. Quiere decir que este planeta al final será destruido completamente. El libro de Pedro nos describe, todos los elementos serán destruidos, serán fundidos por el fuego. Entonces, si esta tierra será destruida y dejará de existir, que no habrá más memoria de ella, quiere decir que el lago de fuego debe estar en alguna parte, en el segundo cielo, en el universo, en algún lugar inferior al tercer cielo, porque la Biblia nos describe que el que no se halló inscrito fue arrojado hacia un lugar inferior. Quiere decir que en el segundo cielo, en alguna parte, posiblemente, escuche bien los términos, probablemente en una estrella, en un sol, en un lugar circular, porque lo ven como un lago, hay un lugar especial que está determinado Dios para esta condenación de las almas de Satanás, del anticristo y del falso profeta. Pero lo más importante es que podamos creer en Jesús y que este lugar, que es un lugar de tormento real, que es un lugar que Jesús habló de él, sea un lugar para aquellos que realmente no han querido obedecer a Dios. No creo que sea tu caso. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de que nosotros busquemos esa revelación de Dios, la obediencia, porque el lago de fuego es algo literal, es algo real que Dios está advirtiendo a todos para que no vayan a ese lugar. Así que espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Compártelo con alguien que lo necesite. Dele like a este video para que nos ayude a que esto llegue a más personas, porque realmente lo que queremos a través de esta enseñanza es que mucha gente sea iluminado a través del conocimiento de la palabra. Síguenos en nuestras redes. Dios te bendiga. Quienes habla el pastor William Toro. Bendiciones. Dios te bendiga.